Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad es una sesión especial. Esta semana estamos de aniversario de programa, cumplimos 7 años al aire, todos los jueves eh, ininterrumpidamente y estamos felices por eso. Queremos darle las gracias a todos por el apoyo que hemos tenido. Así que ya habiéndoles mencionado esto, quiero saludar también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, profesionales expertos en la ley 21442 y actualización del reglamento de copropiedad, y Coliver, el software profesional todo en uno para las habitaciones de condominio. Hoy vamos a conversar con el experto en copropiedad. Él es un abogado muy conocido en todo lo que esté relacionado con las administraciones, con el sector inmobiliario en general, y también es experto, por supuesto, en copropiedad, como les decía, y asesor de comunidades. Nada menos que, como ustedes lo ven, ¿verdad? Don José Manuel Figueroa. José Manuel, como siempre, un lujo tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias Aníbal, muchas gracias por la invitación y me siento doblemente honrado porque tal como comentas están de aniversario de los 7 años de la radio, así que me inviten justamente al aniversario es una satisfacción y encantado en participar como en ocasiones anteriores para ir dilucidando aquí una compleja ley que a todos nos da harto trabajo, Harto trabajo y a veces incluso dolores de cabeza, hay que decirlo sin duda. sinceramente. Y bueno, lo que vamos a conversar hoy está relacionado con las asambleas, con los quórum y las consultas por escrito, que es algo que la gran mayoría de las comunidades no lo tienen muy claro. Por alguna razón, a pesar que está en la ley, a pesar que allí se señala bastante bien, quedan siempre muchísimas dudas tanto por parte de los residentes, los copropietarios, los comités de administración, incluso de los administradores. Por lo tanto, José Manuel, quiero empezar por lo más básico de lo básico. Primero, saber cuántas y qué tipo de asamblea establece la ley. Solo señalarla, después vamos a entrar en detalle con ella. Bueno, la ley mantuvo la terminología de la ley anterior de la 19.537 en orden a que hay asamblea ordinaria y extraordinaria. No hay otro tipo de asamblea. Correcto. Ok. Y ahora, hay una, digamos, que es extraordinaria y además de eso, hay otra que se debe sesionar de otra manera. ¿Te refieres a los dos tipos de asamblea extraordinaria? ¿Claro? ¿Sí? Bueno, claro, dentro de la asamblea, a ver, la asamblea ordinaria es la regla general, Claro. en la que obligatoriamente debe hacerse a lo menos una vez al año, donde hay una obligación del administrador de rendir cuenta los últimos 12 meses. Mm. O sea, eso Sí. hay que hacerla todos los años, todos Eso lo los vamos a años. conversar en un rato más, Perfecto. porque primero Y quiero... respecto, y esa es la regla general, Mm. porque la competencia creo que es importante. Esto no es nada más que una clasificación didáctica, digamos, sino que claramente los requisitos, tanto para convocarla como para los temas que se traten, los quórum y otras formalidades como presencia del notario, difieren tanto entre la ordinaria y ordinaria y extraordinaria. Y dentro de la extraordinaria hay de mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno los derechos, y de mayoría reforzada, que son de 2/3, o sea, Ya. 66%. Ok, ahora por favor, ahora sí, explícanos qué es una asamblea, o sea, por qué se llama una asamblea, qué es una asamblea y también quiénes pueden participar de ella. Perfecto. La asamblea es el órgano máximo en una comunidad, que equivale, si tuviéramos que hacer un paralelo con una sociedad, con una junta accionista, donde participan todos los propietarios por regla general. Esta asamblea debe hacerse ordinaria, a lo menos una vez al año, donde hay que rendir la cuenta documentada de la administración. En las asambleas, si bien es cierto, se habla de asambleas de copropietarios, la ley anduvo cambiando un poco el sentido, porque cuando uno habla de copropietarios, son copropietarios, digamos, es Claro. obvio, ¿no es cierto? Pero la ley anduvo ampliando las personas que pueden participar en una asamblea. El derecho natural y permanente que tiene es del propietario, digamos. Él puede asistir a una asamblea, lo puede hacer personalmente,
Si no lo hace personalmente, puede hacerlo a través de un poder, dándole un poder a un tercero, a quien quiera, un vecino, o otro copropietario, o sencillamente algún pariente, amigo, abogado o el arrendatario mismo. Ahora, la ley, ¿cuál es la novedad que estableció aquí? Que en el caso de que el propietario, para la asamblea ordinaria, lo que voy a decir, y para la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, o sea, 50+1, para estos dos tipos de asamblea, la ley dispuso que si no hay participación del propietario, entendiéndose por tal que no concurra a la asamblea, o concurriendo a la asamblea, digamos, no concurra a la asamblea él ni su representante, o no otorgue poder, se entiende, se presume, es una presunción legal, que lo representa el arrendatario, ¿m? O la persona que tenga la tenencia de la unidad. Ahí vamos a hablar después del registro de propietarios seguramente, porque tú me vas a preguntar cómo sabemos que él es el arrendatario. Lo podemos hablar Claro. un poquito después, pero ahí el arrendatario puede, en otras palabras, participar con voz y voto. Eso es importante decirlo, porque la gente piensa que es solamente derecho a voz. Con derecho a voz y voto en una asamblea, en la medida que el propietario no asista o no otorgue poder. Ahora, eso tiene una contraexcepción en el caso de que el propietario hubiera mandado un correo electrónico, una carta a la administración y al comité manifestando su voluntad contraria, es decir, manifestando que su arrendatario no lo representa en la asamblea de copropietarios para que no sea considerado bajo ningún efecto jurídico. ¿Mm? Ahora, aprovechando que me estás hablando de los arrendatarios, en muchos, o más bien dicho, me hicieron la consulta y yo respondí, y me gustaría saber tu opinión. En una comunidad donde existen estas, estos departamentos especialmente que son vacacionales o que se arriendan por una cantidad de tiempo determinada, pueden ser, no sé, cada comunidad puede en su reglamento establecer por cuánto, digamos, cuál es el mínimo de tiempo para que no sean 3 días ni 5 días. Pero pensemos que algún copropietario tiene este tipo de negocio, que tampoco se pueden impedir, pero sí regular. eh, Podría, para que no asista a una asamblea, un residente o un arrendatario que esté por un mes solamente en la comunidad, podría mandar una nota general, o sea, digamos, para siempre, que quede establecido de que solo él puede asistir a las reuniones y no el arrendatario de turno. Sí, yo creo que sería válido porque él está manifestando su voluntad en orden a que cómo quiere participar en una comunidad, especialmente en la toma de decisiones. Así que lo normal será ponerle el nombre y apellido al arrendatario, para tal como dices tú, a objeto de evitar, porque si el departamento lo tiene arrendado cada 6 meses, bueno, hasta que varias veces al año mandando la comunicación. Entonces me parece que es válido que lo manifieste de esa forma y ojalá ese propietario también pueda participar en la asamblea, porque volvemos a hablar que estos son asambleas de copropietarios, y esto que no se malentienda, Aníbal, no es una animosidad en contra de los arrendatarios. Yo también he sido arrendatario y hay excelentes arrendatarios en los edificios, hay de todo, Claro, digamos que algunos son mejores que los mismos propietarios, pero sin duda que los intereses son distintos, o sea, el interés del arrendatario básicamente es pagar poco gasto común y la plusvalía del edificio, de su departamento que ocupa, no le interesa. Eso al revés. Ojalá que no tenga mucha plusvalía porque le pueden subir el arriendo. En claro. cambio, obviamente que el propietario se interesa en que el edificio funcione, que cumpla con unos estándares mínimos y que ojalá se puedan hacer mejoras considerables que le hagan tener una mejor plusvalía. Entonces, a eso corresponde un poco esta distinción. Ahora, ¿qué es lo que pensó el legislador y por qué metió a los arrendatarios? Porque los arrendatarios, pensando más bien en el arrendatario permanente, creo que fue la Claro. idea del legislador, no creo que haya pensado que alguien que por un Airbnb que va a estar 5 días vaya a ir a una asamblea de Claro. copropietarios. Pero en definitiva los arrendatarios permanentes, los que ya llevan un tiempo, son los que pagan los gastos comunes. Entonces yo creo que por ahí se dio un poco, pero hay que tener cuidado. Yo he tenido comunidades que el control del edificio, porque después lo podemos ver si tú me lo preguntas, el, el- 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 al comité de administración también puede llegar un arrendatario con poder suficiente, puede ser incluso presidente del comité. Entonces yo he tenido
edificios o comunidades que han llegado los arrendatarios y ha sido una verdadera disputa entre propietarios y arrendatarios. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener Sí. cuidado. Entonces, en resumen, ya sabemos lo que es una asamblea y quiénes pueden participar. Por supuesto, los propietarios, quien tenga poder, el cónyuge, ¿verdad? Y los convivientes con libreta, ¿cómo se llama eso? Pero eso es para participar en el comité, digamos. No, en la asamblea estamos hablando de una Bueno, asamblea. en la asamblea basta que tú acredites tu calidad, ya sea de propietario porque está inscrito, o porque sea arrendatario y te haya registrado como tal, porque la ley, en ese caso, el que ocupa la unidad puede ser el arrendatario o un dependiente del arrendatario, podría ser un pariente, ¿no es cierto?, que vive en el mismo departamento. O sea, tiene que ser una forma que se acredite, ya sea porque paga los gastos comunes, ¿no es cierto?, ya sea porque se registró, porque el registro propietario ha sido bien flojo por parte de las comunidades, ha habido poca participación, un poco de miedo también de entregar documentación, carnet de identidad y todo, pero en la forma realmente hay que pensar que todo esto a la larga es una forma de tener la seguridad de que los que están en el edificio son los que deben estar y no otros, digamos, porque es fácil vulnerar un sistema de control, basta con decir que yo soy propietario y entra al edificio y entra a un departamento. Entonces, en ese sentido, creo que ahí tienen que ponerse firmes los administradores, que ahora tienen un respaldo legal, está en el reglamento de la ley, también hay que incorporarlo en los reglamentos de copropiedad, de que esto es una propiedad privada, aquí no entra cualquiera, entra el que tiene que acreditar su calidad, ya sea de propietario o arrendatario. Ya si tiene acreditada su calidad, pues obviamente va a poder participar en la asamblea en la forma que yo acabo de señalar. Se me olvidó dar un detalle nomás que en la asamblea extraordinaria de mayoría reforzada, que es de 2/3, Sí, ahí no corre esta representación automática del arrendatario. Él necesita de un poder dado por el propietario para representarlo en ese tipo de asamblea. ¿Mm? perfecto, correcto. Ya, entonces ahora vamos a ver cuáles son las características y los tipos de temas que se pueden tratar en cada una de estas asambleas. ¿Ah? Incluso vamos a mirar también o vamos a conversar sobre el quórum. Por ejemplo, para la asamblea ordinaria, ¿cuáles son los temas que se deben a tratar en cada una de ellas y cuál es el quórum exigido? Mira, la asamblea ordinaria es la regla general. eh, Y tal como señalé recién, hay una obligación de hacerla a lo menos una vez al Al año. año, claro, En la legislación anterior no estaba considerado las materias propias de cada asamblea. Estaba en materia de asamblea extraordinaria, sí, y era por descarte se sacaba que cualquier materia que no era asamblea extraordinaria era ordinaria. claro. La ordinaria sigue siendo la regla general, pero aquí la ley entró a detallar con claridad cuáles son materias propias de asamblea ordinaria. La rendición Ujú. de cuentas del administrador, la designación o renuncia del comité, también la designación o remoción del administrador, eh, la- el, el- hay un tema de cuando si se pone en término anticipado a la póliza de seguro. Y hay un cajón desastre aquí que cabe todo, que es cualquier otro asunto relacionado con los intereses de los copropietarios, salvo aquella que sea materia de sesión extraordinaria. Entonces, Claro, en ahí definitiva, abarca ahí, todo eso lo que tú ahí decías. cabe todo, entonces inmediatamente uno tiene que ir al artículo 15, el cuadro segundo y Claro, tercero, donde están las materias propias de asamblea extraordinaria. ¿Mm? correcto. Ya vamos a llegar ahí. Ahora, tú mencionaste recién la rendición de cuenta del administrador. ¿Cuántas veces al año debe hacer esa rendición de cuenta ese administrador? La debe hacer una vez, pero, la debe hacer en la asamblea ordinaria, Ya, que se hace una vez al año, pero curiosamente hay un artículo que dice que cada vez, esto tampoco se cumple mucho, cada vez que se cita una asamblea ordinaria, supongamos que el edificio hizo más de una asamblea ordinaria en el año, hay edificios que les gusta, sobre todo al principio, hay una obligación ahí del administrador en cada oportunidad que se haga una asamblea ordinaria de rendir cuenta. Ahora, obviamente que si ya rindió cuenta los últimos 12 meses y la asamblea se hizo 2 meses después, rendirá cuenta de esos últimos 2 meses. No se trata que se esté repitiendo el mismo periodo, si no, no vamos a terminar claro, nunca. Pero esto es claro. No, nuevo, porque antes, para una asamblea ordinaria, no era necesario, si se hacía más de una vez al año, no era necesario rendir cuenta. Ahora hay que rendir cuenta cada vez que se hace una asamblea ordinaria.
Claro, lo que en realidad es bastante absurdo, porque tú Sí, como dices, ¿verdad? Es que en realidad hay cuestiones re tontas dentro de, digamos, de la ley. ¿Por qué? Porque la hicieron políticos, ¿verdad? Y esto mismo, ¿verdad? Lo podemos ver, porque se hizo una asamblea ordinaria, ¿verdad? 2 meses después se enojó uno de los comités de administración, se taimó, ¿verdad? renunció. Y renunció, ¿verdad? Entonces hay que llamar a la asamblea para que él presente la renuncia y para poner a otra persona, ¿verdad? Y va a estar rindiendo cuenta otra vez, De ¿verdad? nuevo. Entonces, Sí. son ridiculeces que se le ocurre a nuestros honorables políticos. O de repente si quiere llamar a una asamblea por un tema puntual, no sé, el tema seguridad, o se quiere Claro, pintar el edificio, entonces, bueno, rendir además la cuenta lo alargue innecesariamente. Un comentario o una crítica, a mí, la verdad que no solamente esa norma, hay varias normas que claramente denotan falta de conocimiento con práctico conocimiento. de parte de los legisladores e incluso también del Poder Ejecutivo en lo que se refiere al Ministerio de la Vivienda, porque si la gente fuera a asamblea, los políticos o los del Ministerio de la Vivienda, y sabrían los problemas que existen día a día, estarían claros que hay normas. Y quiero poner un ejemplo que tú seguramente me lo voy a preguntar a continuación, el tema del quórum. Claro, El quórum para una asamblea ordinaria es un 33%. sí, 33% es un tercio, ¿no es cierto? Para una claro. comunidad de 20 departamentos me parece súper razonable. No, De 30 no veo tan también. difícil que Claro, lleguen 7 personas. La ley claro, anterior, acordémonos, porque decían que esta ley, uno de los beneficios que tenía era que reducía los quórum, cosa que no es verdad. En la no, Asamblea Ordinaria lo elevó, porque la ley anterior hablaba primera citación 60 y segunda citación que se podía hacer media hora después con los que asistan, aunque hubieran 3 personas o 2 personas. claro, Ahora claro, no exige siempre un 33%. Entonces, en la práctica, eh, a mí que yo voy unas 4 veces a la semana a asamblea, por lo menos la mitad de los edificios en que voy no hay quórum. claro, Entonces, en definitiva, queda trancado el edificio. Tengo una comunidad que son cerca de 300 departamentos. No, lograr reunir a 130 personas, no tenemos ni siquiera el espacio físico. claro. No cabe la gente. Entonces, creo que es una cosa que habría que tratar de modificarla en el Congreso, porque está dificultando, porque ¿qué es lo que pasa? Los administradores llegan a esa asamblea. Entonces dice, ya hagamos, después lo podemos hablar, pero hagamos una sesión informativa, claro, pero esa sesión informativa no se puede sacar ningún acuerdo. Entonces después pasan al año siguiente, y citan de nuevo, y tengo un edificio y ya llevamos 3 años seguidos, que llamamos a asamblea, el administrador rinde su cuenta, una sesión informativa, se queda tranquilo, pero la verdad que no basta con rendir cuenta en una sesión informativa, hay que hacerlo con una asamblea con quórum o No consulta está por escrito. necesariamente. Entonces es complejo, pero bueno, ese era un comentario al margen. Al margen, que ya vamos, ya te voy a preguntar exactamente sobre el procedimiento para la consulta por escrito, pero mencionaste algo que me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más. La rendición de cuenta que debe hacer el administrador al menos una vez al año en la asamblea ordinaria. ¿Qué se entiende por rendición de cuenta documentada, como dice por ahí, ¿verdad? Bueno, está regulada en un artículo, déjame ver si aquí lo encuentro, Ajá, lo que lo hace también bastante difícil de cumplir porque le pide muchas formalidades respecto a la rendición de cuentas. Dice que debe ser documentada, o sea, eso claro, significa que tiene que tener los documentos de respaldo correspondientes, y pormenorizada, dice. Es más, dice que debe hacerse en forma mensual ante el comité de administración y ante la asamblea en cada sesión ordinaria y al término de su administración. Me parece que al término de la administración está correcto. claro que sí. Dice que esta rendición de cuentas debe consignar en cada cuenta que rinda el detalle de los ingresos y gastos, ¿m? Incluía las remuneraciones y pagos relativos a la seguridad social del personal contratado, el Claro, saldo de caja, y debe entregar copia también de las cartolas de las cuentas bancarias y el respaldo del pago de los seguros contratados, o sea, debería acompañar la póliza y el pago de la prima. Lo que lo hace no fácil de rendir la cuenta, y aquí no está, pero hay otro artículo que está en el reglamento de la ley que habla también en qué consiste la contabilidad que debe llevar el sí, administrador
porque aquí no ya, lo dice en este artículo cuando habla de rendición de cuenta. A mí entender a esto le falta, cuando estamos hablando de ingresos y gastos, le falta el tema del fondo de reserva, porque en el fondo yo puedo ujú, tener un gasto que no está cobrado, porque ya se echó a perder un ascensor, salió 500.000 pesos y el comité me autorizó a ocuparlo como fondo de reserva. Resulta que no va a aparecer en el cobro mensual o en esta rendición de sí, cuentas porque no fue un gasto, pero fue un gasto que se solventó no de los gastos comunes, sino que del fondo de reserva. O sea, yo creo que el fondo de reserva es súper importante darlo a conocer en toda la asamblea con su movimiento. Entraron tanta plata, no solamente por el aporte mensual, sino que también por concepto de arriendo, de bienes comunes, por multas, intereses, etcétera. Y en qué se gastó el dinero del fondo de reserva, si es que se gastó. Y lo otro que tampoco aquí lo indica, que yo creo que también es bien importante, hablar de la morosidad. No se trata de empezar a poner los nombres, pero sí saber cuántos morosos son y qué se ha hecho para combatir la morosidad. Hoy día el administrador tiene más herramientas para poder combatir la morosidad, incluso tiene la facultad, previo a autorización del comité, para suscribir convenios de pago. Entonces, claro, eso también permite, y si el convenio de pago está vigente, para el deudor tiene la gracia que mientras esté cumpliendo, se entiende que es copropietario hábil para todos los efectos legales, o sea, puede participar en la asamblea, aunque deba plata, pero está convenida, la está pagando. perfecto. ¿Mm? Ok. Eh, ahora, ¿qué es lo mismo, digamos, qué materias se van a tratar en una asamblea extraordinaria y cuál es el quórum exigido? Mira, para la asamblea extraordinaria, yo quiero hacer un poco, porque yo puedo leer la norma y no habría problema, pero yo quiero la gente que nos escucha le quede un poco el sentido, porque esto deberá Sí, tener alguna lógica, digamos. ya, Las materias más importantes o que tienen una mayor incidencia en una comunidad son de mayoría reforzada de 2/3. Especialmente todo lo que dice relación con los bienes comunes. Si yo quiero modificar un bien común, quiero construir un bien común, quiero cambiar el destino, quiero arrendarlo, quiero constituir un usufructo, etcétera, todas esas materias son propias de la mayoría reforzada. Ese como concepto en general, digamos, si quiero constituir un derecho de uso y goce también, materia de mayoría reforzada. Respecto a la mayoría absoluta, la modificación del reglamento de copropiedad, la regla general es mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. Salvo que en esa modificación de reglamento uno entre a tratar temas que son muy especiales, que son materias de asamblea extraordinaria o quórum calificado, como es la reconstrucción o demolición del condominio, y lo que es el cambio de destino de las unidades, cambio de destino, por ejemplo, de habitacional a oficina. Si yo trato esos temas, me sube inmediatamente a 2/3, pero todo lo demás y todo lo que, la obligación que ahora tienen que hacer las comunidades de actualizar los reglamentos de copropiedad en materia de asamblea de mayoría absoluta, o sea, el 50,01% de los derechos, tanto para participar como para tomar el acuerdo. También en materia de entonces, mayoría absoluta, dime. perdona, pero para ir por parte. Pensemos de que, porque estamos ya en un periodo bastante crítico para las modificaciones del reglamento de copropiedad. Entonces, yo como administrador tengo que citar a una asamblea extraordinaria, ¿verdad? De mayoría absoluta solamente, ¿verdad? Y entonces ahí sería el 50 más uno. Y la aprobación de ese nuevo reglamento, modificación, ¿verdad? De los asistentes debiera ser el 50 más uno. No, 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 es de los derechos totales. A ver, aquí hay una diferencia entre la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria me exige un quórum de constitución del 33% de los derechos totales, ¿ya? Pero en Claro, los acuerdos me exige la mitad más uno ya, de los ok, asistentes. O sea, si yo reuní el 33%, necesito el 17% de los sí, derechos totales para aprobar. La mitad más uno de los asistentes o representados, obviamente. En el ya. cambio de la Asamblea Extraordinaria cambia la cosa. Obviamente, como son materias más importantes, los quórums son más elevados, y el quórum de constitución y el quórum para tomar acuerdos es el mismo tanto en el número como en el universo que se considera. Es
mayoría absoluta es el 50,1% de los derechos totales. O sea, en otras palabras, si a esa asamblea va solo el 50,1%, significaría que a esa asamblea tiene que haber un acuerdo unánime, porque si una persona Unánime, vota en contra ya no voy a llegar al 50,1%. Y lo claro. mismo pasa con los dos tercios. Los dos tercios son para constituir la asamblea y también para tomar el acuerdo. Obviamente que si no hay 50 más 1 en la absoluta o dos tercios en la otra, ni siquiera se puede constituir la asamblea, digamos. Pero constituida la asamblea, después en los temas a votar necesitan también, se consideran esos porcentajes respecto al total de la alicuota. Recordemos, Aníbal, por si no todos lo tienen presente, que esto no es por cabeza. Esto es por No, alicuota. Cada unidad, de acuerdo al reglamento de propiedad, departamento, estacionamiento y bodega, tiene un porcentaje de dominio. En base a ese porcentaje de dominio se actúa en la asamblea de copropietarios. Obviamente que un departamento que tiene un dormitorio tendrá una alícuota más baja que uno que tiene tres dormitorios en el mismo edificio. para entonces no perder la línea hablando un poquito entonces de la modificación del reglamento de copropiedad. Si yo no logro tener entonces el 33%, eh, podría... 50, ¿Ah? 50. La Perdón, modificación del no, reglamento es disculpa, sí, 50. disculpa, el 50 más 1 o 50,1. ¿Qué pasaría? En ese momento yo puedo hacer tal vez una reunión informativa para después enviar la consulta por escrito. ¿Es factible o no? Eh, Mira, respecto eh, a la falta de quórum, mi sugerencia, y así lo estoy haciendo yo en todas las citaciones de asamblea, ya sean ordinarias o extraordinarias, es ponerle un párrafo final de que diga que en el caso que no se reúne el quórum legal requerido, se efectuará una sesión informativa, ¿ah? Ya, En los términos del artículo 15 de la ley 21.442. ¿Qué significa esto en la práctica? Después me voy a referir concretamente al reglamento de copropiedad. ya. Eh, ¿Eso qué significa? Que no creo que por cansancio la gente vaya a asamblea, porque uno podría pensar, oye, no ocurre, hagamos otra citación y hagamos una tercera, ¿no? La gente por cansancio no llega. La otra alternativa es recurrir al juzgado policial local y que le pidan al tribunal que cite a la asamblea. Tampoco asegura el quórum y además vamos a tener el gasto innecesario de que tiene que ir un notario que encarece la gestión. Entonces, lo que yo hago en todas las comunidades que estoy asistiendo y que no hay quórum es poner ese párrafo que te digo al final de la sesión informativa. Se hace la sesión informativa, no como asamblea, sino que como sesión informativa. De ahí salen propuestas, porque no hay acuerdo. Acuerdo no puede haber porque no hubo quórum, pero salen propuestas y esas propuestas después yo las someto a la votación de la comunidad vía consulta por escrito. Recordemos que cualquier materia, ya sea ordinaria o extraordinaria, puede ser objeto de una consulta por escrito. A diferencia de la legislación anterior que estaba limitada a unas 5 materias, hoy día cualquier materia puede ser por consulta por escrito. Pero obviamente la consulta por escrito tiene que ir bien acotada, porque yo no puedo dar tres alternativas porque necesito mayoría absoluta para aprobarla, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de consulta que se trate. Entonces, por ejemplo, rendición de cuentas al administrador. Se adjunta la rendición de cuentas, es apruebo la rendición o la rechazo. No cabe más O la alternativa. rechazo, claro, Eh, la elección de claro. comité es lo mismo. De esa sesión informativa salió un grupo de propietarios, ¿no es cierto?, que cuesta sacarlo, así que es difícil que haya muchos candidatos. Pero ahí tendría dos alternativas, que pues solamente proponer a un comité en base a los tres nombres que salieron en la sesión informativa, esa sería una alternativa. O la otra, si es que hay más de candidatos, pueden ser tres o cinco los miembros del comité, pero supongamos que hay 7 candidatos. Bueno, ahí entonces habrá que votar por las primeras 5 mayorías y esas van a salir elegidas dentro de la consulta por escrito. Pero lo que quiero ir en concreto es que la consulta por escrito tiene que ir bien clara y bien objetiva, digamos, que es sí o no, no cabe más alternativa. ¿Ah? Eso. Y ¿Y qué respecto, pasa? dime. Perdona, ¿y qué pasa si son 100 unidades, ¿verdad? Y de las 100 responden 40 y de las 40 lo aprueba 22?
¿Qué se entiende de eso? Estaría bien, porque si son 100 unidades, supongamos que todas tienen un 1%, para no complicarnos el Ya. ejemplo, ¿no es cierto? ¿Mm? Quiere decir que 40 unidades que participaron en la consulta, para una consulta de asamblea ordinaria estamos hablando, que requiere también una participación mínima de un 33%. Si participaron 40, quiere decir que un 40%, estaría bien. Y si dentro de ese 40% se obtuvo mayoría, la mitad más uno, el acuerdo sería válido. Ok, Sería, y ahora mismo ejemplo para una asamblea extraordinaria para modificar el reglamento de copropiedad. ahí estaríamos mal con los quórum, porque para la asamblea extraordinaria tiene que haber una participación y una aprobación de la mitad más uno de los derechos. O sea, si son 100, vuelvo a insistir, cada uno con un 1%, necesitaría un 51% de participación, y no el 40 es insuficiente, y de ese 51 tendría que ese mismo 51 aprobármelo, porque si no, no hay quórum. Claro, Ahora, claro. sí importante, Aníbal, insistir en que es un requisito de la ley de que cuando se adoptan acuerdos de cualquier tipo vía el mecanismo consulta por escrito, necesariamente es un requisito previo, hay que hacer una sesión informativa. Entonces, ¿cuál es la gracia de lo que yo te estoy proponiendo, digamos, estoy recomendando a los auditores? De que si yo en la misma citación de asamblea estoy citando una sesión informativa, si es que no hay quórum, evito tener que citar dos veces, porque supongamos que llamo a una asamblea ordinaria, no hay quórum, ya, entonces citemos para otra fecha para hacer la sesión informativa, no vale la pena. O sea, el mismo No, día, claro que no. a la misma hora, no habiendo quórum, se hace la Sí, sesión informativa y después se hace la consulta por escrito. Ahora, la consulta por escrito, vuelvo a insistir en este tema que es recurrente en las comunidades. Yo sé que puede haber una pequeña responsabilidad de los administradores, pero principalmente de los copropietarios, para mandar la consulta por escrito es básico saber quiénes son los propietarios, si no a sí. quién se la mando, y O tener sea, registrado y tener los nombres y los correos electrónicos a lo menos. fundamental. Sí, disculpa, tenemos que irnos a una pausa. No se Perfecto. mueva nadie porque volvemos inmediatamente. No se muevan, no se muevan. Bien, ya estamos de vuelta y estamos conversando con José Manuel Figueroa sobre las diferentes opciones, las situaciones que hay en una asamblea, los quórum y todo eso. Y antes de seguir conversando, debo recordarles a todos que es importante mantener tu piscina siempre eh, en perfectas condiciones con los expertos. Y Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56 961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscina, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia, certificación en el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámanos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la Ley 21442 y su reglamento. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl son expertos que cuidan legalmente tu comunidad. Olvídate del papeleo y gana tiempo para lo que importa con Collier, el software todo en uno para condominios, puedes reducir hasta un 70% el tiempo en tareas manuales. Centraliza la atención al residente y gestiona gastos comunes y remuneraciones y optimiza tu administración con inteligencia artificial. Conoce todas las ventajas en Coliver.com y agenda una demo con los consultores expertos. Coliver, tecnología inteligente para tu comunidad. Y estábamos conversando antes de irnos a la pausa con José Manuel sobre los diferentes quórum y estábamos viendo esto de la consulta por escrita cuando no, perdón, cuando no se logra obtener el quórum correspondiente. Eh, y me quedó una consulta pendiente relacionado con este tema de la modificación del reglamento. Llamamos a una asamblea extraordinaria pensando en que vamos a cumplir con el quórum y
en ese momento para modificar el reglamento de copropiedad? ¿Necesitamos un notario que esté presente o no es necesario? Así es. Mira, yo ya llevo, la ley es del año 2022, de abril del 2022. Al Sí, principio el plazo para actualizar los reglamentos corría desde la fecha de la publicación de la ley, claro, y después salió esta circular de la Secretaría Ejecutiva de Condominio que dijo que el plazo del año se contaba desde que saliera el reglamento de la ley, que salió recién ahora en enero. Eso claro. significó que yo aprobé el año 2022 varios reglamentos, no te digo que muchos, pero varios. Y todos ellos los he aprobado vía consulta por escrito, por varios motivos. Primero porque eh, la Asamblea Extraordinaria tiene el inconveniente que primero es más caro, y hay que decirlo, lograr llevar un notario, lograr que quiera ir Y ahí, claro, les voy a contar yo con la notaría que trabajo, el administrador, digamos, el notario me dijo tiempo atrás, me dijo, mira, mi tranquilidad a las 7 de la tarde o 7:30 de la tarde de estar en mi casa no tiene precio, no lo va a poder pagar nunca, me dijo. sí, es verdad, Y yo sé que hay notarios, porque tuve que consultar a otro notario para llevarle a una asamblea y me cobró 350.000 pesos y estuvo media hora. No te va a aceptar estar 5 horas para tratar el tema. Entonces, primero sale más caro. En segundo lugar, porque es obligatorio llevarlo. En segundo lugar, la posibilidad de lograr el quórum, de tener la mitad más uno de los propietarios, porque estos son propietarios, y que claro, puedan, y que puedan aprobarlo, es sumamente difícil. Y lo tercero, que también ponerse a exponer un reglamento que puede tener 50 páginas, ¿no es cierto? Ya fácilmente. sea un texto refundido o sea un ajuste, y empezar a explicar cada uno de los artículos es una cosa que es maratónica, digamos. Entonces, y además que empezar a hacerle ajustes porque alguien quiere hacer un cambio. Entonces, en síntesis, yo no estoy recomendando a la Asamblea Extraordinaria para ajustar el reglamento de copropiedad, sino que la consulta por escrito. Y que lo que hago, tal como lo estábamos conversando, en la Asamblea Ordinaria que se haga, haya quórum o no haya quórum, se cita también la sesión informativa para actualizar el reglamento. Ahí yo como abogado expongo de qué se trata, cuál es la obligación legal, cuál es el alcance, cuáles son las normas que se mantienen, cuáles son las normas que cambian, y después se le manda a los copropietarios, puede ser incluso por vía electrónica, por correo electrónico, se le manda el texto y con un voto al final, ¿no es cierto?, donde dice apruebo o rechazo. Rechazo. Entonces, Eh, de esa forma, creo que se hace más fácil. La gente no va a tener, el que quiera leer el reglamento lo puede leer tranquilo en su casa, ¿no es cierto? Y el que no claro, quiere leerlo porque no le interesa, bueno, va a la última página y vota nomás. Entonces, con eso eh, se evita estar 3 horas en una asamblea. claro. ¿Y hay un plazo máximo? O sea, ¿cuál es el plazo para votar? Porque en este caso, está digamos, se le envía la consulta, no es como una asamblea que se vota en el momento si es que se logra. ¿Verdad? Porque puede pasar eso que tú dices, de que empieza a alargarse horas y horas porque alguien quiere cambiar una coma, porque quiere cambiar una palabra, poner otra, etcétera. Entonces, pero pensemos en que tú mandas el reglamento para la aprobación o rechazo. ¿Das un plazo establecido? ¿Qué dice la ley Sí, al respecto? la ley establece de que necesariamente, a diferencia de la legislación anterior que no lo tenía, la consulta debe llevar un plazo de respuesta máximo. Sí, Y en eso hay que ser bien cuidadoso, porque si yo le pongo, porque alguien me dirá, oye, no, esto es súper lento, nos vamos a demorar mucho, pongámosle 3 meses. No me cabe duda que le va a mandar el reglamento y la persona o se va a se lo va a olvidar o olvidar. lo va a dejar guardado en un cajón y se olvidó. Si le ponemos un plazo muy corto, vamos a estar muy apretados para obtener el cobro. Entonces, ahí yo diría que es fundamental una mano derecha del administrador, ya sea un jefe de operaciones, un mayordomo, que pueda hacerle un seguimiento a cada consulta, llamar al propietario o tener impreso en la conserjería el voto para que pueda votar, porque en forma espontánea no va a lograr el quórum. Y me han preguntado a mí si este plazo es prorrogable o no. La verdad que no lo dice la ley, dice que debe tener un plazo de respuesta máximo. Ahora, dado que la ley le da el encargo al comité en 2 órdenes,
primero es el comité el que hace las consultas por escrito, de cualquier materia, incluyendo la modificación de reglamento. Y ahora el ajuste mismo del reglamento que hay que hacer conforme a la nueva ley, está claro, de acuerdo a la ley y el reglamento de la ley, que es también el que propone los ajustes es el comité de administración. Entonces, en base a que es el comité el que hace en la consulta y el que propone el texto, a mí me parece que es válido que el comité pueda prorrogar ese plazo con el objeto de sacar la respuesta dentro de un plazo acotado. No se trata de que lo prorrogue 20 veces y que esté un año dando vuelta en eso, pero Claro. darse 20 días más para obtener la respuesta me parece bien, porque ¿qué es lo que pasa? Venció el plazo, no hay quórum, no existe el quórum de aprobación. Quiere decir que yo tendría que partir de cero, tendría que De de cero nuevo nuevamente, hacer claro. una consulta, de nuevo hacer la sesión informativa a partir de cero. Entonces, eso es bastante más complejo que prorrogar el plazo. Ok, ahora la mismo, ¿cuál es la característica, el tipo de tema que se debe tratar y el quórum para una asamblea extraordinaria reforzada? La asamblea reforzada requiere, como lo dijimos hace un rato atrás, un quórum tanto de constitución o de participación, en caso que se haga por la consulta por escrito, y de aprobación de 2/3 de los derechos totales. El 66% tiene que participar y votar a favor. Eh, las materias están definidas en el mismo artículo 15. Primero, es la modificación de reglamento cuando abarque las materias que yo señalé hace un rato atrás, cuando pueda contener la reconstrucción o demolición del condominio y cambio de destino de unidades vendibles. No es la regla general, a mí muy rara vez me toca una asamblea de estas características, así que más bien eso es propio de una asamblea de mayoría absoluta y no reforzada, pero la ley lo indique. Después, en el caso de que se le quiera dar facultades al comité de administración de todo lo que dice relación con los bienes comunes, la enajenación, el arrendamiento de bienes comunes y de la materia que estábamos hablando recién de la reconstrucción o demolición del condominio, o si se quiere también darle la facultad para desafectar o modificar la copropiedad. Esos son también materias de asamblea extraordinaria con quórum reforzado. eh, Todo lo que son los bienes comunes, como estábamos hablando hace un rato, arrendamiento de bienes comunes, constitución de derechos de uso y goce exclusivo, ampliación en el condominio, construcción en los bienes comunes, cambio de destino de bienes comunes, y constitución de derechos de uso y goce exclusivo, todo eso en materia de asamblea extraordinaria con quórum calificado, agregando lo que estábamos hablando de de reconstrucción y demolición del condominio, el cambio de destino de unidades, de habitación a oficina, por ejemplo, y lo que señalé también, la petición a la dirección de obra para desafectar o modificar la copropiedad inmobiliaria. O sea, si ustedes ven las materias, son las Ya. materias más importantes y que dado la magnitud de las materias, requiere un quórum más elevado. ¿Mm? Y para esto, para la asamblea extraordinaria reforzada, ¿se requiere Necesita siempre notario. la Sí, presencia de un notario? sí, de un notario, todas las materias que acabamos de señalar de mayoría reforzada se requiere, y en la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, solo para la modificación de reglamento, solo esa Ok, materia, para las correcto. demás no. ¿Mm? Pero ¿cuál es la función de ese notario? ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Él el que asesora o él es un ministro de fe nomás que está mirando todo lo que pasa y después Es, hace... es un ministro de fe que no es asesor, ¿no es cierto? No corresponde que responda a consultas legales ni que dé opiniones. Y él Ya, después va a tener que certificar un acta. ¿Que en el acta qué va a decir? Que con tal fecha se hizo una asamblea extraordinaria. Él le tiene que constar, tiene que ir personalmente a la asamblea, no puede mandar a un funcionario. ya, Entonces, va a tener que certificar que con tal fecha, a tal hora y en tal parte asistió a una asamblea, que esa asamblea contó con un porcentaje de constitución y de aprobación de un quórum que permitió poder funcionar y tomar acuerdos. ¿Ah? O en su caso certificar que no había quórum nomás, pero eso no nos va a servir mucho. Y lo claro, tercero que también va a certificar que le consta que los acuerdos que están contenidos en el acta son los que efectivamente se acordaron en esa oportunidad. O sea, básicamente es eso. Él no entra a calificar ni a dar opiniones ni recomendaciones respecto a las diferentes materias que se están adoptando en ese momento. Ahora, ojo que a mí
me pasó con la normativa anterior, con esta no me ha pasado, que yo lo encontré que fue un poco descriteriado el notario, yo no sé si tenía poca experiencia, que le empezó a exigir a todos los copropietarios en el listado de asistencia, porque tampoco él toma la asistencia, él no conoce a los copropietarios, la asistencia la toma la administración. Pero en esa oportunidad lo digo porque creo que no debería ser así, empezó a no solamente a pedirle el carnet de identidad a cada persona, sino que además le pidió el dominio vigente. Entonces, en ¡Wow! definitiva, no tuvimos asamblea, porque ¿quién No, anda con el dominio vigente? Pues entonces no lo tenía nadie. Con suerte la gente anda con el carnet de identidad. claro, Entonces, sencillamente fracasó la asamblea, después lo denunciaron a juzgado de policía local. Yo creo que se perdió se la plata. extralimitó de sus funciones. Su función Claro. es, como te digo, certificar que hubo quórum, que las personas que asistieron son las que indican en la lista de asistencia, ¿no es cierto? Que indican en el acta y que los acuerdos se tomaron con los quórums legales correspondientes. ¿Mm? Oye, José Manuel, volviendo un poco a la asamblea ordinaria, a la elección de comité de administración, que a veces cuesta lograr que convencer a los residentes, o más bien dicho, a los propietarios, para que asuman esta responsabilidad. Y cuesta también lograr el quórum. ¿Es factible, es posible, pudiera haber alguna especie como de resquicio con el entusiasmo que pudiera haber en alguna oportunidad, nombrar a los administradores, perdón, nombrar al comité de administración y si hay más interesados, de ponerlos como suplente en el sentido de que a lo mejor son tres, ¿verdad? Y que harían cinco y establecido ahí de que si falla alguno, o sea, si uno se retira, si uno renuncia o lo que sea, asume el que tenga la mayoría de votos después de los elegidos. A ver, y tú planteaste, yo creo, en tu pregunta dos circunstancias distintas. Uno, si son válidos o no los miembros suplentes, que eso es una Mm. pregunta. Y otro, de qué forma pues, se puede designar a un reemplazante en caso de que renuncie uno de los miembros del comité. Son dos Ujú. situaciones, a mí, jurídicamente distinto el tratamiento. En primer lugar, a diferencia de la legislación anterior, esta ley no habla de miembros suplentes, habla de miembros de comité que tienen que ser entre 3 y 5. Por lo tanto, no admite la posibilidad de que quede como suplente y ingrese después automáticamente. Eso no es posible. Eh, en segundo lugar, mi sugerencia, y así lo hago yo no obstante que la ley dice. Voy a explicar la figura que sea el propio comité, en la medida que haya mayoría, que pueda designar al reemplazante en el caso que renuncie a alguno de ellos. Me explico, si durante el año, ¿no es cierto?, entre que se hace una asamblea y otra, renuncia un miembro del comité, si renuncia todos los miembros del comité hay que llamar a una asamblea ordinaria, pero Claro, si renuncia un miembro, uno de cuatro, o uno de cinco, perdón, o uno de tres, está la posibilidad de llamar a una asamblea, pero siempre es engorroso, es difícil llegar al 33%. Y lo otro es que sea el propio comité el que designa al reemplazante por el periodo que resta. Pero eso ponerlo siempre en el acta de nombramiento del comité. O sea, cuando se le da la facultad al comité, darle la facultad de designar reemplazante en caso de falta, ausencia, renuncia o impedimento de uno o más de sus miembros. La ley es eso, muy teórica en esto porque dice que la renuncia debe hacerse en la asamblea, pero ¿qué pasa ujú, si una persona, por tú vendió el departamento? Bueno, claro, ¿qué sentido tiene que vaya a una asamblea después que ya dejó de ser copropietario? Si no tiene mucho sentido. En todo caso, aquí recordemos que teniendo esa facultad puesta la misma acta de nombramiento, en la sumado a asamblea que ordinaria, Asamblea ordinaria, sí, correcto. asamblea ordinaria. Mm. Sumado a que el comité, de acuerdo al artículo 17, tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades, excepto las materias propias de asamblea extraordinaria, que no es el caso, la elección de No, comité ordinaria. Por lo tanto, sumado a estas dos facultades, tanto legal como la que le dio la propia asamblea, se puede designar al reemplazante. Ahora, frente a tu pregunta, ojalá, yo la verdad que me sentiría muy contento que la asamblea, o realmente me preocupo, digamos, que haya tanto interés por participar en el sí, comité, digamos, uno piensa mal. eso. No es lo normal es que nadie quiera ser parte y ojalá,
el presidente saliente que no le haga mucha propaganda, porque empieza a decir que ha sido lo peor que le ha pasado a su vida, que nunca Claro, más va a volver y qué sé yo. O claro. sea, ojalá todo eso se la coma tranquilito. Pero supongamos que llegamos a una asamblea donde hay varios interesados y supera la calidad, la cantidad que permite la ley, que son tres o cinco. Yo lo que hago, que es una figura un poco parecida a lo que tú estabas señalando, pero que creo que tiene más asidero legal, es dejarlo a ellos como asesores. Entonces ellos, claro, si bien es cierto, no van a tener derecho a voto y no van a poder firmar cheque ni nada, pero van a poder ayudarle al comité y el comité perfectamente puede llamar al asesor para cosas específicas. Oye, ¿por qué no te estudia este proyecto de Def- modernización de ascensor? Y ese señor estudia el proyecto, pide los presupuestos, qué sé yo, después hace una presentación al comité. Eso yo creo que es posible hacerlo dándole la calidad de asesores. Entonces, bueno, incluso si el día de mañana renuncia a alguno de los miembros del comité, sin duda que ese asesor va a estar en primera posición para asumir después un cargo dentro del comité. Va a estar acostumbrado. Perfecto. Ok. Sí. Bueno, lamentablemente, José Manuel, tenemos que terminar. Quiero darte las gracias por tu colaboración, por haber querido generosamente entregar tus conocimientos a a nuestros auditores. Para despedirme, quiero agradecer a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscina, Ingelif, mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, con propiedad legal, abogados y profesionales expertos en actualización de reglamento de copropiedad, y Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominio. Así que muchas gracias, José Manuel, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también a cada uno de ustedes, estimados amigos, por acompañarnos como siempre los días jueves a las 11. Estamos de aniversario. Muy felices de estar sirviendo a la copropiedad en nuestro país. Así que muchas gracias a todos. Encantado, Aníbal. Pues muchas gracias a ti por la invitación y felicitaciones nuevamente por el programa. La verdad que llevar 7 años ininterrumpido y con pandemia entre medio es un exitazo, así que mis felicitaciones y encantado en participar y en dar algunos tips y las experiencias que ya no son pocas en este Bien. tema. Así que gracias a ti, pues. Ok, nos vemos. Chao. Adiós.